Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es nuevamente reencontrarnos entonces para poder juntos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a considerar la segunda carta del apóstol Pedro a los que están en la dispersión, ¿no es cierto? En los que están expatriados. Entonces, esta segunda carta, hay mucho que comentar en cuanto a lo que significa el trasfondo de esta carta, pero nosotros no vamos a entrar a ese trasfondo que se menciona, no vamos a hablar acerca del trasfondo, sino que vamos a ir de lleno a la palabra de Dios. Entonces, segunda de Pedro inicia esta carta, se inicia con dos nombres. En primer lugar dice Simón Pedro. Simón Pedro. En este versículo 1 del capítulo 1 de segunda de Pedro se menciona entonces el nombre Simón, que fue impuesto por sus padres, ¿no? Por sus padres nació, ¿es cierto? Y también se menciona Pedro, el cual nuestro Señor Jesucristo le puso a este hombre. Entonces, cuando hablamos, podemos hacer una similitud, cuando hablamos de Simón y Pedro, Simón o Pedro, podemos decir que Simón nació con debilidades. Pero cuando habla de Pedro, habla de una fortaleza, ¿no? Una fortaleza. Entonces, vemos también aquí que Simón tiene una forma de pensar, pero Pedro tiene o ha cambiado su pensamiento. Entonces, vale decir que Simón Pedro está haciendo alusión a la debilidad que tenía Pedro, ¿no es cierto? Y a la fortaleza que tenía en este nombre que le puso nuestro Señor Jesucristo llamado Pedro. Pero vemos aquí la humildad de Pedro. Y Pedro se presenta no solamente en su debilidad, no solamente se presenta como la fortaleza que le da el Señor Jesucristo, sino que también dice en el versículo 1, siervo y apóstol de Jesucristo, siervo y apóstol, esclavo de nuestro Señor Jesucristo y enviado por nuestro Señor Jesucristo a este mundo en ese tiempo, al contexto donde él vivía o estaba. Entonces decimos Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y aquí aparece una de las virtudes o una de las características del creyente. Dice, por la justicia, o sea, hemos sido declarados justos delante de Dios. No es que seamos justos, hemos sido declarados justos delante de Dios. Y dice una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y ahí está la palabra, nuevamente la palabra preciosa del apóstol Pedro cuando está escribiendo esta carta. Entonces dice una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, ¿por qué dice de la nuestra? Habla de los apóstoles, ¿no? No está hablando de él y otro grupito por ahí que apareció, no. Está hablando, cuando habla que igualmente que la nuestra, habla acerca de los apóstoles, ¿no? Entonces, los que estaban recibiendo esta carta, entonces dan cuenta que la fe que ellos tenían era la misma que tenían también los apóstoles. Y luego dice, gracia y paz
o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Está en el segundo versículo, está hablando del conocimiento. Dice el conocimiento de Dios. Y habla pues acerca de la gracia y la paz que en algún momento hemos hablado. Y luego dice en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En el conocimiento de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y habla, pues ya hemos hablado, hemos sido declarados justos, tenemos una fe como los apóstoles, y ahora el apóstol Pedro está diciendo: yo quiero que ustedes no se sumen, sino multiplíquense, ¿no? Como dice el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. El apóstol Pedro está diciendo: yo no quiero que vayan sumando las cosas, no, que vayan multiplicándose, que vayan aumentando cada día más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego entonces, a partir del verso 3 en adelante, nos habla acerca también de ser partícipes de la naturaleza divina. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nuevamente aparece la palabra conocimiento, conocer, saber, entender. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dado, dice la Escritura, ¿no?, por su divino poder, no por nosotros, sino por la gracia y misericordia de Dios. Entonces dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nuevamente el apóstol Pedro está tocando entonces otro tema acerca del llamamiento. Dice, nos llamó. Entonces, no nos vamos a detener en esta palabra, pero sí es importante reconocer que el apóstol está diciéndole a los hermanos que Dios nos ha llamado. Tenemos un llamamiento santo. Nos ha llamado, nos llamó por su gloria y excelencia. No es por nosotros, sino por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha dado, dice, preciosa, nuevamente la palabra preciosa, y grandes promesas, para que por ello llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos que oír, ¿no es cierto?, como dice la Escritura, que hay en el mundo, ¿no?, a causa de la concupiscencia, la corrupción de este mundo, ¿no? Permita que Dios nos libre de caer en esta corrupción. Ahora, no solamente hablamos de corrupción a eventos que suceden en el mundo ahora a través de nuestros gobernantes, sino que dentro de la iglesia entonces pueden haber personas que se prestan para hacer daño a otros, ¿no? A otros. Luego el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y acá nosotros encontramos que la virtud entonces nos habla acerca de una excelencia, ¿no? Una excelencia. Entonces,
añadid a vuestra fe excelencia, a la virtud conocimiento, conocer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y al conocimiento dice dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. ¿Cuántas cosas nos hace falta que nosotros podamos de alguna manera tener la paciencia? Y a la paciencia, piedad. Una vida transformada por el Señor Jesús, no solamente en nuestro hablar, sino también en nuestro carácter, en nuestra conducta y cómo nosotros nos comportamos frente al mundo y también frente a nuestra familia, en nuestro trabajo. Tenemos que tener piedad. A la piedad, afecto fraternal. Vale decir entonces que tenemos que tener amor o un afecto fraternal, un afecto que pueda ser transmitida a otras personas. Y al afecto fraternal, entonces dice amor, ¿no? Amor. Vale decir entonces que acá tenemos entonces algunas virtudes. Tenemos al principio hemos hablado de fe, al principio hemos hablado de la justificación, después de la fe, después del conocimiento, después hemos hablado del llamamiento, ¿no es cierto? Y somos participantes en la naturaleza divina cuando huimos, ¿no es cierto?, de la corrupción. Y tenemos grandísimas promesas. Pero en todas estas cosas hay que añadir virtud, hay que añadir conocimiento que hemos hablado, dominio propio, paciencia y piedad, afecto fraternal y amor. No son las cualidades, las características que debe ser en la persona del Hijo de Dios. Versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente aparece estas cosas, ¿no? Estas cosas. Entonces, y aquí nos está hablando acerca de que debemos tener estas cosas. ¿Qué cosas? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, afecto fraternal y un amor hacia nuestros hermanos y amigos. Entonces, pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene, dice el versículo 9, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, no recordamos, los que no andan en estas virtudes, en estas cualidades, dice, su vista es muy corta. Su vista es muy corta. Y se ha olvidado que Dios lo ha limpiado de tantos pecados que se mencionan en la Escritura. Por lo cual, hermanos, dice el versículo 10, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas no caeréis jamás, ¿no? En las cosas que hemos mencionado hace un instante. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Haciendo todas estas cosas, teniendo estas características, entonces dice, será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno, ¿no? Y estaremos para siempre con el Señor, ¿no? Y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice una recomendación, palabras de exhortación, dice, por esto yo no dejaré de recordaros
siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y oísteis, confirmados en la verdad presente. En la verdad presente. El apóstol Pablo dice, yo no dejaré de hacerlo, de recordarles, a pesar de que ustedes ya saben estas cosas, porque yo sé que vendrán momentos en que de repente los falsos maestros, como vamos a ver en el capítulo 2, aparecen dentro de la iglesia. Bien, hermanos, vamos a llegar hasta aquí. El tiempo nos ha ganado. Que Dios los bendiga a cada uno y será hasta el próximo estudio.